Yo te saludo, obteniente de mi adolescencia. Te saludo, obteniente del microclima. Te saludo, obteniente de los barrancos, de los puentes, de tus cuevas con paredes que olían a salitre. Yo te saludo por tus barrancos, por tus lomas, por tus calles en escalón o en rampa. Te saludo por la hospitalidad de tu gente. Te saludo por la glorieta, que parecía un sitio que había caído del cielo y donde se podía uno poner a meditar, a inspirarse, y parecía que hubiera caído del cielo, como si el cielo nos regalase un oasis. Te saludo, teniente, por la hospitalidad de tus gentes. Te llevo en el corazón y jamás te olvidaré. ¿Cómo seguirás siendo un teniente? Presiento que voy a morir con un gran dolor, que será el dolor de no volver jamás a verte. Buenos días, don teniente. Con mucho cariño de la niña que allí se empezó a formar y de la bisabuela que soy hoy. Yo os quise con todo mi corazón. Llegamos allí saliendo de una situación de guerra fraternal y llegamos a ti, a tu oasis, que ya ha descrito mi marido y que yo estoy totalmente de acuerdo con él. Estuvimos en la misma época, yo más pequeña, pero en la misma época. Allí nos enseñaron la unión, el cariño, el perdón, la unidad, la vida real y verdaderamente del hombre que debemos de ser todos el día de mañana. El día de mañana para mí es hoy y ayer también. Y, ¿cómo te diría? Te digo a sus gentes que supieron en los días festivos hacernos una visita para alegrar un poco nuestro tedio, que tampoco es que lo sintiésemos, pero ellos así lo pensaban. A su profesorado, a todas las personas que nos ayudaron a vivir bien, a sentirnos seguros, a sentirnos a gusto, a sentirnos que estábamos en un hogar muy grande, pero un hogar muy comprimido de amor